ese texto de 2 de Timoteo que dice que toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, de forma que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. Yo no sé en cuántos corazones hay ese deseo de ser perfectos, de no fallar, y que cada vez que uno falla, pues uno se siente mal, y uno se arrepiente, y uno quiere hacerlo mejor la próxima vez. ¿Cuántos tienen ese sentir? No estamos hablando de personas perfectas, estamos hablando de seres humanos, pero que tienen el deseo, así como otros tienen otro tipo de deseos, que tienen el deseo de ser rectos, de hacer lo correcto, de no fallar, de cuando fallan se lamentan, se arrepienten. Ese tipo de personas son las que Dios tiene entre ceja y ceja. Esos. No estamos hablando de gente que no falle nunca, no. Estamos hablando de gente que falla, y mucho, pero no quiere fallar. Y recurre a Él y clama al Señor para que le dé ayuda, en primer lugar para que lo perdone, para que lo limpie, y para que lo cambie, para que lo transforme, para que lo ayude la próxima vez a hacerlo mejor. Para esa gente es esta palabra. Nehemías capítulo 9. Versículo 7. Libro de Nehemías capítulo 9, versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. El Señor siempre es el que escoge. ¿Dijo o no dijo el Señor Jesús, no me escogisteis vosotros a mí? Yo os escogí a vosotros. ¿Y a quién escoge? Esa es otra. Él escoge. Porque dijo a los suyos, no me escogisteis vosotros, yo os escogí. ¿Y a quién escoge? Dice la Escritura claramente a quién Él escoge, el tipo de persona que Él escoge. ¿A lo fuerte? No, a lo débil. A lo débil, a lo vil, a lo menospreciado y a lo que no es. A lo que no es a los ojos del mundo, a lo que no tiene gran valor. Lo vil, lo menospreciado, lo necio. Dice la Escritura que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Lo flaco, lo pobre. Así que Dios escoge y sabe bien a quién escoge. Escogió a Abraham, dice la Escritura, y lo sacaste de Ur de los Caldeos. Bueno, eso es lo primero que Dios hace. Primero escoger, así como te escogió a ti y a mí, escogió a Abraham. Y lo sacó de donde estaba para cumplir el propósito que él tenía en su propia vida. Cuando Dios te escoge, te saca de algo. A veces te saca de determinados comportamientos, te saca de determinadas actitudes, te saca de determinado ambiente, te saca de hábitos. A saber de qué te tiene que sacar, pero de algo te saca. Cuando Dios te escoge, de algo te libera. Cuando escogió a Israel, lo sacó de Egipto, de la esclavitud, para llevarlo a otro lugar. Entonces, cuando Dios te escoge, te saca, te libera, te hace libre de algo. Y lo segundo que Dios hizo con Abraham, tal como dice ahí el versículo 7, dice, le pusiste el nombre Abraham. O sea, le cambió el nombre. El nombre que tenía Abraham es un nombre muy bonito, un nombre hebreo que significa padre enaltecido. Padre enaltecido. Pero Abraham, el nombre que Dios le puso después, el nombre por el cual le cambió, significa padre de muchedumbre de gentes. Padre de muchedumbre de gentes. Qué cosa, ¿verdad? A veces parece como si Dios nos tomara el pelo, porque a quien Dios le cambió el nombre y le puso un nombre que significa padre de muchedumbre de gentes. Pues a un hombre que no tenía ni un solo hijo. Un hombre viejo, un hombre de 100 años, su mujer de 90 y estéril. Y a ese hombre Dios le cambió el nombre y le dijo, Padre, tú vas a ser padre de muchedumbre de gentes. Y sabemos que es así, ¿verdad? Porque todos los que son creyentes de la fe en Cristo Jesús son descendientes de Abraham, el cual es llamado el Padre de la fe, el cual creyó a Dios y le fue imputado a justicia, ¿sí?
En el ámbito natural, de él descendió la nación de Israel, y de él vino el Mesías, y del Mesías venimos todos. O sea que fijaros cuánta es la descendencia de Abraham. Así que hallaste, el versículo 8 dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia. Es muy importante porque Dios escogió a Abraham. Dice en el versículo 8 que hallaste fiel su corazón delante de ti. ¿Qué fue lo que Dios vio en Abraham? Sobre todo, vería otras cosas también, pero aquí lo que la Escritura menciona o hace hincapié, ¿qué fue lo que llamó poderosamente la atención de Dios? Un corazón fiel. No alguien que a la vuelta de la esquina lo iba a traicionar. No alguien que a la vuelta de la esquina le iba a pagar mal por bien. ¿Cómo halló Dios a Abraham? ¿Cómo halló Dios su corazón? Fiel. Fiel significa confiable. Alguien que no te va a dar la espalda en los momentos difíciles. Alguien con el cual puedes contar. Alguien con quien puedes contar. En un momento de necesidad. ¿Cómo halló Dios el corazón de Abraham? Fiel. Un corazón fiel. Y por eso hizo un pacto con él. Todos sabemos lo que es un pacto, ¿verdad? Un acuerdo. Y el pacto afectó incluso a la descendencia de Abraham. Le prometió que la mejor tierra que había en este planeta, que es la tierra de Canaán, donde está ubicada hoy la nación de Israel, dice, todo el mundo dice que esa es la mejor tierra. Bueno, pues esa tierra, que es la mejor, iba a ser la heredad de su descendencia. Su descendencia iba a habitar ahí por siempre. Ese fue el pacto que hizo con él y que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que de sus lomos procedería el Mesías. Eso también Dios se lo prometió, y que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. O sea, Dios hizo un pacto con Abraham. Y la parte que Dios se comprometió a cumplir, lo que Dios le dijo a Abraham es, tu parte es tener un corazón fiel para conmigo. Y obedecerme y guardar mis leyes y guardar mis estatutos. Y mi parte es hacer en primer lugar que tu nombre ya no es Abraham, es Abraham. Es decir, hacerte padre de muchedumbre de gentes. Y que en tus simientes sean benditas todas las naciones de la tierra. Esa es mi parte. Y podemos pensar y podemos concluir que Dios siempre va a hacer su parte. Siempre. Lo único que nos tiene que preocupar no es si Dios va a hacer su parte o no, la va a hacer. Lo que nos debe preocupar es si nosotros vamos a ser capaces de cumplir con la nuestra. Porque si tú haces tu parte, un pacto es cosa de dos, ¿sí o no? Es un acuerdo entre dos. Si uno no cumple su parte, allá va el acuerdo. Es como un pacto matrimonial. Sí, los dos se prometen allí delante de Dios y delante de los hombres y serle fiel el uno al otro, quiere decir que no van a mirar ni ir en pos de otra mujer ni de otro hombre y hasta que la muerte los separe. No se van a dejar el uno al otro, ¿verdad? Van a renunciar a cualquier otro o cualquier otra, y en la salud y en la enfermedad y en la pobreza y en la riqueza, y ya sabemos lo que son los votos. Ese es el pacto. Nadie los obliga, voluntariamente suscriben ese pacto el uno con el otro y ponen como testigos a la gente allí presente y a Dios mismo cuando se celebra en la iglesia. Es un acuerdo entre dos partes. Pero que si una de ellas rompe el pacto y se va, vamos a suponer el marido se va con otra, adulterando por ahí. O cuando está enferma la abandona, o la empieza a maltratar y a pegar. O es la mujer la que se va con otro. Allá va. Se rompió el pacto. Se rompió. ¡Crash! Porque uno de las dos partes lo incumplió. Entonces la otra parte ya no está obligado. Puede divorciarse, puede... No sé si me explico. Con Dios es igual. Dios no va a ser el primero que rompa el pacto. Él siempre va a cumplir y siempre va a guardar. Lo que nos debe preocupar es, ¿y nosotros vamos a cumplir nuestra parte? ¿Por qué Dios estableció un pacto con Abraham? ¿Porque halló su corazón? Fiel. Si Dios halla tu corazón fiel para con Él, siempre va a guardar su pacto y sus promesas para contigo.
siempre. Puedes darlo por hecho. Todo lo que te promete te lo va a cumplir. Porque si tú guardas el pacto con Él, ¿cuánto más no va a guardar el pacto contigo? Es inteligente pactar con Dios. Es muy inteligente. Porque tú puedes pactar con un ser humano. El ejemplo que pusimos del matrimonio. Hay muchos otros pactos, por supuesto. Pero ¿qué garantía tienes? A lo mejor tú vas con la mejor disposición al matrimonio. ¿Qué garantía tienes que tu pareja va a guardar el pacto? Si es una simple criatura, hecho de polvo. No tienes la garantía. Nadie, ninguno la tenemos. Ni siquiera yo que predico la tengo. Ni mi mujer la tiene tampoco. Nadie la tiene, porque somos seres humanos. El único que nos puede dar la garantía absoluta de que va a guardar su parte del pacto es Dios. Es Dios. Él no falla. Entonces, si tú cumples con tu parte, sabes fijo que Él va a cumplir la suya. Seguro. Sin la más mínima, sin el menor atisbo de duda. Entonces es inteligente hacer un pacto con Dios. Porque sabes que su parte siempre la va a cumplir. Siempre. Siempre. Con los seres humanos tú puedes cumplir tu parte. Si el otro no cumple, adiós. Amén. Por eso es inteligente pactar con Dios. Gloria a su santo nombre. Y fíjate lo que dice al final del versículo 8. Aquí voy. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¿Introdujo o no introdujo a su descendencia en la tierra de Canaán? Sí, a pesar de ellos. Y vamos a ver todo lo que tuvo que hacer Dios para cumplir su parte del pacto. Lo que Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Tu corazón fiel conmigo, lo que yo voy a hacer contigo es darte la mejor tierra a tu descendencia, la tierra de Canaán. Tu descendencia va a ser numerosísima y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la parte del pacto que Dios asumió de forma unilateral. ¿Por qué? Porque el corazón de Abraham fue fiel para con él. Y vamos a ver, y vais a ver todo lo que Dios tuvo que hacer para cumplir su parte del pacto. Y lo hizo. ¿Por qué? Porque halló el corazón de Abraham fiel. Si hace falta remover cielo y tierra, Dios va a remover cielo y tierra para cumplir su parte del pacto. ¿Con quién Dios lo hace? Con un corazón fiel. Yuhu. Amén. Cumpliste tu palabra porque eres justo. Dios no es injusto. Dios es justo. No te va a prometer una cosa y luego no hacerla o hacer la contraria. Todo lo que te promete lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es justo. Porque Él es justo. ¿Por qué cumple su palabra? Porque es justo. Podemos esperar a ciencia cierta que Dios va a cumplir su palabra, va a cumplir lo que te dijo que iba a hacer. Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es justo. Es lo que aquí declara Nehemías. Cumpliste tu palabra porque eres justo. Y fíjate, a partir de aquí, del versículo 9, el libro de Nehemías empieza a recordar todo lo que Dios tuvo que hacer para cumplir su parte del pacto. El pacto que Él estableció con Abraham. Fíjate la importancia que tiene. O cómo va a afectar a nuestros hijos los pactos que nosotros podamos suscribir con Dios. Sobre todo si nuestro corazón es fiel para con Él. Porque lo que Abraham hizo, lo que un hombre hizo, afectó a toda su descendencia. No nada más hijos, hijos, nietos, bisnietos. Toda su descendencia se vio afectada por el pacto de un hombre cuyo corazón fue fiel para con Dios. ¡Qué tremendo! Y vais a ver cómo de alguna manera la fidelidad del corazón de Abraham obligó a Dios a hacer, madre mía, todo lo que hizo. A remover cielo y tierra. Para cumplir su parte del pacto, para cumplir lo que él mismo le había dicho a Abraham que iba a hacer, si su corazón era fiel para con él. Fíjate, versículo 9, mira cómo empezó la cosa. Ya sabemos que la descendencia de Abraham en el ámbito natural es la nación de Israel. Y miraste, la descendencia espiritual son todos los creyentes nacidos de nuevo. Todos los creyentes en Cristo Jesús somos los hijos espirituales de Abraham, el cual es el padre de la fe. Así que esto es aplicable a nosotros. Lo natural es tipo de lo espiritual. Lo que es válido para la nación de Israel, que es la descendencia natural de Abraham, es válido para los creyentes en Cristo Jesús, que son la descendencia espiritual de Abraham.
Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, cuando estaban oprimidos por los egipcios, por los paganos, por los idólatras, los oprimían, los esclavizaban, clamaron, Dios vio su aflicción. ¿Por qué? Porque eran descendientes de aquel que hizo un pacto con él. Así que si tú haces un pacto con Dios, cuando tus hijos estén en aflicción, estén siendo oprimidos o perseguidos y clamen a Dios, Dios los va a ver y Dios los va a oír. ¿Sabes por qué? Porque son hijos tuyos. Porque son hijos de aquel que tuvo un corazón fiel para con Dios y que hizo un pacto con Dios. Eso va a afectar a tus hijos. Porque los hijos vamos a ver que no eran muy fieles, lo vais a ver ahora, no eran como Abraham, la descendencia. Estoy hablando de la descendencia de Abraham. No eran como Abraham. Le hicieron a Dios las 1001 y sin embargo Dios siempre tuvo en mente, siempre tuvo presente el pacto de aquel hombre cuyo corazón fue fiel para con él. O sea, cómo afectó a toda su descendencia. Versículo 10. Aquí Dios empezó a obrar y a guardar su parte del pacto con Abraham. Hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, contra todo el pueblo de la tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar. O sea, Dios tuvo que partir el mar en dos. ¿Por qué? Para cumplir la parte del pacto establecido con un hombre cuyo corazón había sido fiel para con él. Tuvo que dividir el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Es tremendo el castigo y el juicio de parte de Dios contra aquellos que oprimían a la descendencia de aquel hombre cuyo corazón fue fiel. No acabó la cosa ahí. O sea, la parte que Dios cumplió, la parte del pacto, no se limitó a liberarlos de la opresión del enemigo y a castigar a sus enemigos, no. Si seguís leyendo, versículo 12, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. La presencia de Dios siempre estuvo con ellos, guiándolos, para protegerlos, para cuidarlos, para guardarlos. Uno no puede estar con sus hijos. Mis hijas cuando estén una en Salamanca, otra en Santander, yo no puedo estar allí con ellas todo el tiempo. No puedo estar cuidándolas, protegiéndolas, pero sí puedo encomendarlas a aquel que sí puede tener cuidado de ellas todo el tiempo, porque aquí el cuidado y la protección era de día y era de noche, era todo el tiempo, 24 horas. Qué tranquilidad, ¿verdad? Qué tranquilidad saber que Dios puede estar al cuidado de nuestros hijos las 24 horas de día y de noche. Durante el día, ahí estaba la columna de nube. Durante la noche, ahí estaba la columna de fuego. La misma presencia de Dios cuidándolos, para guiarlos, para cuidarlos, para protegerlos. ¡Qué tranquilidad! ¿Con quién hizo eso Dios? ¿A quién guardó de esa manera? A los hijos, a los descendientes de un hombre cuyo corazón fue fiel. Ahí va ese. Y vale la pena ser fiel para con Dios. Porque ya no nada más te va a afectar a ti, va a afectar a tu descendencia, a tus hijos, a tus nietos, porque la nación de Israel eran nietos, bisnietos, tataranietos, eran descendientes de Abraham y afectó a toda su descendencia. Versículo 13. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, les dio los 10 mandamientos. ¿Por qué les daría los 10 mandamientos? Hay quien malinterpreta esto. Ponen a Dios como un déspota y esto, y tienes que hacer esto, y esto no lo tienes que hacer. Y no es eso. ¿Por qué Dios le dio su ley? ¿Para beneficio de quién? De ellos. Si no robamos, ¿quién sale beneficiado? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Por eso uno de los mandamientos es no robar, no hurtarás. Si no adulteramos, ¿quién es el beneficiado? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Así no se rompen familias, matrimonios, etc. A Dios no le hacemos ningún favor con guardar su ley, nos lo hacemos a nosotros mismos.
Por eso nos dio esas leyes justas, esas leyes verdaderas. Por eso nos dio sus estatutos para nuestro beneficio. ¿Para qué Dios dio su ley? Para beneficio de la descendencia de Abraham. Para bendecir a la descendencia de aquel hombre cuyo corazón había sido fiel. Y había guardado y había hecho un pacto con Dios. Para eso le dijo, mira, os va a ir muy bien si guardáis estos principios. Si ponéis por obra estas leyes. No es para poner una pesada carga sobre vosotros. Es para que os vaya bien. Para que disfrutéis de la vida, para que tengáis una buena vida. ¿Por qué Dios dijo honrar a tu padre y a tu madre? ¿Iba a verse el beneficiado de alguna manera? No. Pero es algo bueno. Honrar a los padres, aquellos que desde que naciste te lo han dado todo y te han amado y se han preocupado por ti, es algo bueno. Funciona mejor, la vida es mejor guardando esas leyes verdaderas y esos mandamientos. Podríamos analizar uno por uno y vemos que todas son leyes buenas y verdaderas. Y los mandamientos son todos buenos y son todos dados para nuestro beneficio. No es que Dios sea un dictador y hay que cumplir esto y qué difícil es cumplir lo otro, no. Es para ti, para que te vaya bien, para que tengas una buena vida. Les diste, por eso dice, estatutos y mandamientos buenos. Dice al final el versículo 13, estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. El día de reposo. ¿Es bueno? ¿Es un beneficio? ¿Es beneficioso o no? Un día apartarlo para algo distinto, para algo diferente. Para en vez de estar como todos los demás días, trabaje y trabaje y trabaje, venir y reposar del trabajo habitual y descansar en el Señor. Y traerle nuestros problemas, nuestras situaciones y darle gracias por todos sus beneficios. ¿Es bueno para nuestra alma o no? ¿Es bueno para nuestro corazón que muchas veces viene cargado o no? Claro que sí. Entonces Dios por eso le llamó el día de reposo. Reposo, es para obtener ese descanso, ese tiempo de refrigerio que todos necesitamos. Dios lo instituyó para nosotros. En una ocasión cuando le reprochaban a Jesús que en día de reposo hacía cosas, sanaba y hacía otras cosas, dice, ¿cómo tus discípulos o cómo tú en día de reposo haces esto? Y el Señor le dijo, bueno, ¿fue hecho el hombre para el día de reposo o el día de reposo para el hombre? ¿Qué fue hecho? ¿El día de reposo para el hombre o el hombre para el día de reposo? El día de reposo para el hombre. El día de reposo Dios lo hizo, Dios lo instituyó, lo puso ahí en su ley, en esos mandamientos buenos. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. Santificarlo es para apartarlo, para guardarlo. Y el día de reposo Dios lo hizo para beneficio del hombre, no el hombre para ser esclavo del día de reposo, ¿no? Dios instituyó en su ley sus mandamientos buenos, que son beneficiosos. Un día de reposo para beneficio del hombre. Que el hombre no quiere hacer caso, se pierde el beneficio. Tú eres el que te lo pierdes, no Dios. Gloria a su santo nombre. Versículo 15. Les diste pan del cielo en su hambre. Cuando nosotros tenemos necesidad, tenemos hambre espiritual, ahí está la palabra de Dios. Ahí está su pan de vida. Ahí está el pan de fortaleza. Cuando nuestra alma está afligida, cuando nos sentimos débiles, con pocas fuerzas, con poco ánimo, ahí está su palabra para levantar el ánimo. Pan del cielo en su hambre y en su sed le sacaste aguas de la peña, el agua que sacia la sed espiritual. Muchas veces la respuesta de parte de Dios que necesitamos. Por eso le dijo a Moisés en una ocasión, háblale a la peña y dará aguas. Háblale a la peña, la roca es Cristo. La roca representa al Señor Jesucristo y cuando hablamos con Él, a través de la oración, de Él brotan esas aguas que van a saciar nuestra sed. Y les dijiste que entraran a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías, el pacto. O sea, Dios no nada más tuvo que abrir el mar delante de ellos, tuvo que guiarlos con la columna de nube de día, con la columna de
con la columna de fuego de noche, tuvo que sacar agua de la peña, tuvo que hacer caer pan del cielo, porque iban por el desierto, no había comida para tantos. Tuvo que hacer todo eso para cumplir su parte del pacto. Hacer que una roca diera agua, traer pan del cielo. O sea, imaginaros todo lo que tuvo que hacer. Todo sobrenatural para cumplir su parte del pacto. Si tu corazón es fiel, Dios va a hacer cualquier milagro, porque Él no va a quedarse corto. Dios nunca va a permitir que tú seas fiel y Él infiel. Eso jamás. Es decir, si tú vas a hacer tu parte del pacto, puedes dar por sentado que, aunque tengan que hacer el milagro más increíble, Dios va a hacer su parte. Dios va a cumplir su parte. Tú fíjate, por eso refleja en su palabra todo lo que Dios hizo con la descendencia de aquel hombre que fue fiel. Desde abrir las aguas de un mar, desde traer un juicio sobre sus enemigos para liberarlos, guiarlos día y noche, protegerlos y cuidarlos día y noche a su descendencia, darles pan, darles agua, proveer todo lo necesario y luego decirles, bueno, ahí os tengo la mejor tierra. Lo que yo le prometí a vuestro padre Abraham, tomarla. Pasamos la página y en el versículo 16, aquí empezaron los problemas, con la descendencia de aquel hombre cuyo corazón fue fiel. Aquí empezaron los problemas. Gloria a Dios. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, que es un tipo de la voluntad, la cerviz, y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos para guardar el pacto. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Querían volver a Egipto otra vez. Imaginaros todas las maravillas y milagros que Dios tuvo que hacer para sacarlos de allí, cuando vio toda su aflicción, cuando escuchó todo su clamor, y que querían volver otra vez para atrás. Es como aquellos que en un punto en su vida quieren dejar los caminos del Señor, quieren olvidarse de todo y volver a su vida pasada, volver al mundo. Ya no quieren saber nada de la iglesia, ni de la oración, ni quieren creer en nada. Eso es volver a Egipto otra vez. Olvidándose de todo lo que Dios ha hecho por ellos a lo largo del camino. A lo mejor no por la fidelidad de ellos, pero sí por la fidelidad de su padre o de su madre o de un antepasado. Por eso. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, ay de nosotros si así no fuera. Tardo para la ira y grande misericordia porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición, un ídolo grotesco, y dijeron, este es tu Dios, manda narices, como perdonando la expresión, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, cometieron grandes abominaciones. Es decir, la gloria y la gratitud y la honra que Dios merece se la dieron a una estatua de oro hecha por sus propias manos. Este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y querían volver otra vez. Y sin embargo, a pesar de todo, Dios no los abandonó. Cuando alguien te traiciona de esa manera tan grotesca, olvidando todo lo que has hecho, bueno, lo normal es que te manda a freír churros. Bueno, pues mira ya, después de todo lo que hice por ti, y me haces esto en mi propia cara, adiós muy buenas, ¿sí o no? Por eso muchas relaciones rompen, muchos matrimonios rompen. ¿Por qué? Porque la gente se cansa. Yo he visto incluso padres que se han cansado de sus hijos, querías decir, y echarlos de casa afuera. Ya no te aguanto más. Yo lo he visto con estos ojos. O hijos que se van de casa, porque ya no aguantan más tampoco. Pero sin embargo el aguante de Dios, dice, no los abandonó. A pesar de que después de todos los milagros que había hecho por ellos, y cogen y se quieren volver a Egipto, quieren darle la espalda a Dios, no quieren saber nada de Él, ni de sus leyes, ni de sus caminos, ni darle las gracias siquiera. Y luego por encima hacen un becerro de fundición, este es el que nos sacó de Egipto. O sea, es decir, bueno, pues mira, ahí os quedáis, es lo normal, ¿no? Y sin embargo, dice que no los abandonó. Versículo 19, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. ¿Por qué?
¿Por qué a pesar de tantas abominaciones la presencia de Dios se mantuvo ahí? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué a pesar de tantas abominaciones de esa gente, y no hay que mirar para Israel, con mirarnos a nosotros mismos, que somos el Israel espiritual, también podemos ver muchas veces las que hacemos, ¿no?, para pagarle a Dios? Pero sin embargo la presencia de Dios se mantuvo ahí. La columna de nubes siguió ahí de día y la columna de fuego siguió ahí de noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el pacto. Porque Dios se acordaba de aquel hombre llamado Abraham, cuyo corazón fue fiel para con él. Y cuando los veía a ellos, veía que eran la descendencia de aquel hombre. Y se acordaba del pacto que estableció con aquel hombre. Y el pacto afectaba a su descendencia. Y a pesar de las abominaciones de su descendencia, recordaba el pacto y recordaba de quién eran hijos. ¡Qué tremendo! O sea, ¿cómo afecta a nuestros hijos lo que nosotros hacemos? O sea, la fidelidad de un hombre, ¿cómo afectó a tanta y tanta gente después de él? A todos sus descendientes, ¿cómo afectó? Y vamos a seguir leyendo, porque aquí hay cosas tremendas. Dice, versículo 20, enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca. Es decir, ni faltó el espíritu, ni faltó la palabra. Ni faltó su presencia, ni faltó el pan. Y agua les diste para su sed. Es decir, Dios siguió cuidando de ellos, satisfaciendo sus necesidades. Los sustentaste 40 años en el desierto. Ahí es nada, 40 años. De ninguna cosa tuvieron necesidad. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Dios proveyó todo lo necesario. ¿Por qué Dios proveyó todo lo necesario para gente tan ingrata? Porque eran descendientes de aquel que fue fiel para con él. Por eso. Y Dios cumplió su parte del pacto, porque Abraham había cumplido la suya. Dice, tú cumpliste tu pacto conmigo, vas a ver lo que yo hago. Y fíjate lo que Dios hizo para cumplir su parte del pacto con Abraham. Cómo tuvo que hacer y tuvo que bendecir a toda su descendencia a pesar de lo ingratos que eran y de las abominaciones que cometían. O sea, qué tremenda la fidelidad de Dios. De ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, gloria a Dios, ni se hincharon sus pies. Les diste reinos y pueblos, los repartiste por distritos, poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, como Dios lo había prometido a Abraham, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla, la tierra de Canaán. Dios cumplió su parte del pacto, aun a pesar de ellos mismos. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, los hijos de los que iban por la generación que salió de Egipto y anduvo 40 años por el desierto, esos nunca entraron porque se rebelaron. Pero la descendencia de ellos fueron los que Dios introdujo en la tierra de Canaán con Josué a la cabeza. Ni siquiera Moisés entró, ya conocemos la historia. Versículo 24, los hijos vinieron, poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hicieran de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien. Ya quisiéramos nosotros, ¿verdad? Heredar casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Como me encantaría heredar una casa así, que tuviera higueras, que tuviera cerezos, muchos árboles frutales, melocotones, todo eso. Llegar y ala, todo hecho. Ahí tienes la casa, ahí tienes los árboles, nada de tener que plantar y trabajar, no. Llegas, ya lo tienes todo. Qué guay. ¿Y por qué tuvieron esa bendición de heredar todo eso? Yo con las higueras y los cerezos ya me conformaba, aunque no hubiera más nada. ¿Por qué heredaron todo eso? ¿Por qué llegaron y ala? Como dicen aquí, chejar en cher, ¿no? Ese dicho. ¿Por qué? Porque era la descendencia de un hombre cuyo corazón había sido fiel. Aleluya. Como Dios bendijo a sus hijos, a su descendencia, a sus nietos, a sus bisnietos, porque su corazón había sido fiel para con Dios. ¿Tú quieres que Dios bendiga a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a los que vengan? Un requisito, corazón fiel para con Dios. Ya está.
como lo hizo Abraham. Dios es el mismo, Dios no cambia. Si Dios lo hizo con Abraham, Dios, dice la Escritura, que no hace acepción de personas. Pero piensa en la fidelidad de Abraham, como siempre fue fiel para con Dios. Nunca lo traicionó, nunca le dio la espalda. Aunque le pidiera cosas, entrégame a tu hijo en sacrificio. Aunque le pidiera lo que le pidiera, su fidelidad siempre estuvo ahí. Siempre fue fiel para con Dios, siempre. Nunca le dio la espalda, nunca se enojó contra él. Siempre lo respetó, siempre lo obedeció. Fue un corazón fiel. Dios sabía que podía contar con Abraham para todo. Y cómo eso afectó a toda su descendencia. Ya no solo a él, cómo afectó a toda su descendencia. ¡Qué tremendo! Cosa seria es esta de hacer un pacto con Dios, porque Dios se lo toma muy en serio. Y va, aunque tenga que remover cielo y tierra, siempre va a cumplir su parte, siempre. Pero tiene que haber un corazón fiel. Heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas, olivares, muchos árboles frutales, comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Después de que Dios los introdujo en la tierra de Canaán, como le había prometido a Abraham. Pero, versículo 26, te provocaron a ira, se rebelaron contra ti, echaron tu ley, tras sus espaldas, mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Lo de siempre. Pagar mal por bien, eso se llama pagar mal por bien, eso se llama el pecado de ingratitud. En vez de ser agradecido por todas las bendiciones que Dios les había dado, pues aún por encima les pagaban con mal, haciendo lo malo delante de sus ojos. Eso se llama ingratitud. El origen de todos los pecados siempre suele empezar así, con ingratitud. Entonces, como Dios no puede ser burlado, entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia los enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Los amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Esto os parece un círculo vicioso. Es como una rueda que no para de girar y siempre lo mismo. En cuanto tienen problemas, se vuelven a Dios y claman a Dios. Dios, en su infinita misericordia y recordando el pacto, los libera. Y en cuanto tienen paz, en cuanto los problemas se fueron, vuelta a hacer lo malo. Y vuelta a los problemas. Porque en cuanto vuelven a hacer lo malo, lo que el hombre sembrare, eso segará. Vuelta a los problemas otra vez. Y cuando vuelven los problemas, vuelta a clamar a Dios. Y cuando vuelven a clamar a Dios, Dios otra vez tiene misericordia. Y otra vez los libera. Y cuando vuelven a tener paz, vuelven a pecar. ¿Qué cosa? El ciclo sin fin. ¿No os acordáis de esa canción del Rey León? El ciclo sin fin. Así pasa con la descendencia de Abraham. Y a lo mejor deberíamos mirarnos en el espejo, si eso mismo no pasa con nosotros. Porque cuando las cosas nos vienen torcidas, cuando hay problemas serios, cuando un hijo, una hija les va mal y tienen problemas gordos, ahí sí que buscamos. Ahí sí que buscamos el rostro del Señor. Ahí sí que pedimos ayuda. Ahí sí que clamamos. Ahí sí que procuramos caminar en obediencia. Pero en cuanto los problemas desaparecen, bueno, hay una palabra que se llama gratitud. Por eso está escrito: dar gracias en todo. Gratitud. Y hay otra que se llama ingratitud. Y todo pecado comienza con ingratitud. Deberíamos buscar a Dios y obedecerle,
aunque solo fuera por gratitud. Aunque tengamos paz, aunque nos vaya bien, no esperar a que las cosas vayan torcidas para buscarle, para clamar, para... No, por gratitud, aunque solo sea por gratitud. Hay un dicho que dice que es de bien nacidos ser agradecidos. Pues por gratitud, aunque solo sea por eso, por lo que Él hizo por nosotros, deberíamos hacer lo correcto. Lo soportaste por muchos años, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Gente de carne y hueso que hablaba, pero que era el espíritu el que de alguna manera hablaba a través de ellos. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Versículo 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido un poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes y a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Al pueblo de Israel había ido muy mal. Oprimidos por los reyes de Asiria, oprimidos siempre los enemigos enseñoreándose de ellos. Todo lo que producía la tierra venían los enemigos y se lo llevaban. Es decir, no había bendición. ¿Por qué? Pues por la continua rebelión, por la continua desobediencia. Versículo 33. Aquí vamos. Acordaros que empezamos en el versículo 8 dice, y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¿Os acordáis? Fijaos lo que dice el 33. Pero tú eres justo, o sea, de nuevo, otra vez el reconocimiento de que Dios es justo, en todo lo que ha venido sobre nosotros. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. En el versículo 37 dice, y si multiplica el fruto de la tierra, dice, para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Estaban empobrecidos a consecuencia del pecado, a consecuencia de la rebelión. Y en el versículo 38 dice, que estamos, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, estamos en grande angustia. Versículo 38, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Nosotros nos volvemos hacia ti, recordando quién es nuestro Padre, Abraham, cuyo corazón fue fiel contigo, y nosotros queremos hacer lo mismo. Nosotros queremos ser como Él. Ya nos cansamos del círculo vicioso. Ya nos cansamos de andar vueltas y vueltas y vueltas. Parece un tío vivo que nunca para. Ahora tengo paz, hago lo malo. Ahora clamo, Dios me saca del problema, hasta que tenga paz de nuevo y vuelvo otra vez a olvidarme de Él. Ya me cansé de eso. Por eso dicen aquí, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Fiel, subrayo esa palabra. Como Dios halló el corazón de Abraham, fiel. Y estos que eran sus descendientes, que dijeron, nosotros también queremos tener un corazón fiel. Ya nos cansamos de andar de acá para allá. Ya nos cansamos de andar dando vueltas. Dios siempre va a estar ahí. Dice que lo soportó por muchísimos años. 40 años en el desierto lo soportó. Pero hay que ver todos los milagros y todas las maravillas que Dios hizo por causa de un hombre cuyo corazón fue fiel para con Dios. Amén. Gloria a su santo nombre.